este acto que vamos a celebrar con nuestros invitados, don Antonio González, y su presentador, don Juan García Luján. Desde hace ya algunos años se están empezando a ver muestras y síntomas del malestar existente en nuestro país por el funcionamiento del sistema político, y no solamente como motivo de la crisis, aunque sí y mucho más, pero desde hace mucho tiempo no solamente se ven críticas muy razonadas y profundas del funcionamiento del sistema, sino que también se ven propuestas de carácter reformista, si bien no de carácter alternativo ni revolucionario, asunto que en otras épocas de nuestra historia, para no extendernos al siglo XIX, pues se planteó durante la Segunda República, se plantearon alternativas políticas de tipo revolucionario al sistema democrático de la República. Sin embargo, en nuestra época lo que hay es una profunda, digamos, aceptación del sistema y unas críticas llenas de propuestas y de reforma. Y yo creo que la intervención de Tony González se plantea dentro de ese planteamiento de persona crítica con el sistema, que plantea alternativas y plantea propuestas de mejora al funcionamiento del sistema, al sistema económico y al sistema político. Y ahora, con la crisis económica, el sistema económico es el objeto de revisión y de profunda crítica. Como hablábamos antes, la crisis va desenvolviéndose, y las propuestas de reforma o de solución o de atajo de los problemas de una época terminan quedando desfasadas en la siguiente, y la situación se va alargando hasta plantear una cuestión de crisis social. Para todo ello está hoy la presencia de Tony González y de Juan García Luján, a quien le voy a ceder la palabra para que haga la presentación. Bueno, pues hola, muy buenas noches. Gracias, Tomás. Antonio González Hernández es abogado y viene a hablar de economía y de crisis económica. ¿Eso está bien o está mal? Pues según se mire, ¿no? Hace unos días he empezado una publicación de humor en Canarias que se llama El Baifo Ilustrado, y jugando con las noticias, y ponían un titular: expulsan de una tertulia radiofónica a un tertuliano porque se descubrió que sabía de lo que hablaba, ¿no? Bueno, quien cuenta esto acude todos los días a una tertulia de radio. He estado además dirigiendo miles de tertulias, ahora hago de tertuliano, y en 20 minutos a uno le preguntan y le piden que hablen del informe PISA, de la sentencia o un auto del Tribunal Supremo sobre prospecciones petrolíferas, de la reforma laboral o de la prima de riesgo. Y uno opina sin haber estado nunca ni conocer cómo funciona una plataforma petrolífera, sin conocer el libro de familia de la prima de riesgo y sin tener conocimientos de la pedagogía o de la educación para valorar el informe PISA. Así es que, ¿por qué no va un abogado a hablar de economía si esto ocurre todos los días? Pero hay una razón más todavía en estos tiempos que corren, y es que los llamados economistas, que alguien definió como esa gente que sabe adivinar a la perfección el pasado, y lo han demostrado con esta actual crisis, los economistas todos los días dicen una cosa diferente y no nos terminan de explicar, y no nos pudieron explicar qué iba a pasar esto, ¿no? Y luego se dirigen a responsables frente a instituciones financieras y tienen un gran currículum hasta el día en que tienen que dimitir, y se van a lo mejor después de reconocer que se había dejado un agujero en esa institución, y de repente les cambian el perfil. Por eso uno cree que un abogado, volviendo al principio, tiene el mismo derecho que un servidor, por ejemplo un periodista, que todos los días me preguntan sobre 20.000 historias. A veces nos dicen los periodistas los todólogos, ¿no?, cuando vamos a las tertulias, como que hablamos de todo, ¿no?, sin tener un conocimiento profundo. Pues ya que los economistas no están dando en el clavo, es bueno que de otras disciplinas también tengamos por lo menos el derecho a opinar, y esto es lo que va a hacer, reflexionando seguramente con argumentos como ha hecho por lo menos desde que lo conocí, Antonio
Gonzalo lo conocí por una llamada que hizo como oyente del programa de radio que hacía yo para darme una información y a partir de ahí nos conocimos. Vi que por la información que daba que era una persona sensible desde el punto de vista social, era en relación a un centro de menores donde había un conflicto, y a partir de ahí pues lo incorporé a una tertulia de asuntos sociales en la emisora en la que estamos, Canarias a la radio, en la tertulia que sigue hoy día, en la que está también Coca de Armas aquí presente ahora. Antonio González Hernández, nacido en Arucas en 1962, estudió en Claret, luego se licenció en Derecho en 1992 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha estado trabajando como técnico en el Cabildo, ejerce la abogacía en lo civil y en lo penal, escribe en revistas técnicas y es un apasionado del mundo del motor. Participa también en tertulias de radio, en Canarias a la radio y en Onda Cero, y seguramente la reflexión de hoy contendrá una visión crítica, pero no se alejará tampoco del rigor y del dato, que es por lo menos la experiencia que yo tengo, que ha cultivado siempre. Así es que vamos ya pues a escucharlo. Muchas gracias. Vamos a un pequeño inciso, porque como estamos celebrando, más que celebrar, conmemorar la Revolución Liberal de 1812, por la cual en España se introduce el sistema político liberal, estamos recordando la Constitución como pieza, no solo, pero la pieza importante de esa Revolución Liberal. Entonces, le vamos a pedir a nuestra compañera de Junta Directiva, Nani Ulet, que lea un artículo de la Constitución de 1812. En este acto, título 9 de la Instrucción Pública, capítulo único, artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación. Baxo la restricción, no dice Baxo, porque es Baxo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Muchas gracias. A continuación, don Antonio González Hernández tiene la palabra. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Económica Amigos del País de Gran Canaria y a su presidente, don Tomás Juan de Valle, por la oportunidad que me ha dado de estar hoy aquí con ustedes, a don Juan García Luján por su presentación y a ustedes por su asistencia, y espero que su intervención también en esta exposición. Quiero empezar con un par de frases que no son mías, pero que probablemente den una idea bastante buena acerca de la actitud, la motivación y el hilo conductor que tendré en esta exposición, que son de Albert Einstein. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. De la crisis hay que hablar, es indudable. Mucha gente dice, estoy harto que me hablen de la crisis. Esa actitud para mí es tan nefasta, el negar la crisis o negarse a abordarla o a tratarla, como esa otra que atribuye a la crisis sus fracasos y sus penurias. La crisis no es una causa, la crisis es el mal que padecemos, las causas de la crisis son otras. Y menos aún utilizar ese pretexto para autocomplacencia o para el inmovilismo. El hecho indudable es que estamos en crisis. No es por darlo, por supuesto, pero es obvio, están todos los indicadores económicos de aumento del paro, de recesión, de cierre de empresas, que estamos sufriendo una crisis económica bastante profunda. En un principio me planteo, pero no lo abordaré porque no forma parte del contenido de la exposición, ya se sabe un poco de él, si esta crisis económica es solo económica o convive y tiene relación con otros tipos de crisis. Y me refiero fundamentalmente a la política. En un principio apuntaré que probablemente la tenga. La tenga porque hay un dato que nos habla de crisis política en España, indudable, y es que entre los principales problemas que ven los españoles se ha deslizado uno
que cada vez adquiere mayor importancia, que vea a los políticos como uno de los problemas principales que tiene este país. Si esa es la percepción de un tanto por ciento bastante considerable de los españoles, pues eso no cabe duda que va a tener una influencia muy importante en la confianza que nos pueden ofrecer, entre otras cosas, en las medidas económicas que se puedan tomar desde el ámbito público. Crisis, ¿cuáles son los orígenes? ¿Qué orígenes hay en esta crisis que estamos sufriendo ahora? Pues yo he oído hablar de varios, incluso desde el ámbito público, y algunos muy importantes que a mí no me casan, no los tengo por cierto, por datos a los que podemos acceder cualquiera de nosotros. Se ha hablado de dos principalmente, que es el déficit público y el peso del estado de bienestar. Con respecto al déficit público, es sencillo, está al acceso de cualquiera, confrontar los datos. Antes de que se iniciara esta crisis, los países que tenían mayor déficit público, por referirnos al ámbito europeo, que es el que más conocemos, no guarda relación con los países que más sufren la crisis ahora. Por ofrecer dos casos que conocemos todos, el de Irlanda no sé si lo conocerán todos, el de España sí lo conocemos todos. España tenía superávit público. Ese fue el paso que dio Zapatero, el de los famosos 400 euros. 400 euros fue del superávit público repartirlo entre la gente. A mi modo de ver, es una medida económica bastante equivocada, tan equivocada, pero por el lado contrario que se está haciendo ahora con la excesiva lucha contra precisamente el déficit público. No guarda relación. España y Irlanda tenían superávit público, Alemania, por poner un ejemplo, tenía un poco de déficit público muy controlado, y algunos otros países también, pero ellos no han entrado en crisis apenas y nosotros sí. Irlanda incluso está rescatada y no levanta cabeza. El otro es el peso del estado del bienestar. Con respecto al peso del estado del bienestar, tampoco me casa una confrontación de datos que se pueda hacer, lo puede hacer cualquier persona, precisamente con los países que sufren la crisis. España estaba entre los 17 países que tienen el euro como moneda en el puesto 15 o en el 16, en el peso proporcional de su estado de bienestar con respecto a su economía. Y España ha entrado en crisis. Alemania y Suecia, que son dos casos casi paradigmáticos de estado del bienestar, tienen un peso proporcional a su economía mucho mayor, el peso del estado del bienestar con respecto a su economía. Y Alemania y Suecia no han padecido la crisis ni de lejos como lo está padeciendo España, o como lo padece Portugal, por poner otro ejemplo, que está rescatada, y el peso del estado del bienestar en Portugal también tenía la magnitud que ha tenido en esos otros países. ¿Cuáles son los reales? Los reales, yo lo leo más que otra cosa y los analizo y me dan un nuevo crédito, y en este sentido yo me lo da, pues por ejemplo, una charla, una exposición magnífica que hubo aquí en esta Real Sociedad Económica Amigo del País de Gran Canaria hace poco, de don José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, que decía que el origen, por lo menos el inicio de la crisis, fue la especulación, la burbuja financiera, la famosa hipoteca subprime y las prácticas fuera de cualquier tipo de ordenación en la que incurrieron muchos bancos, sobre todo americanos, el Lehman Brothers y algún otro más. En Europa, además, esta crisis a la que nos arrastró la economía americana por la interconexión que hay entre todas las economías y el peso, por supuesto, que tiene la de Estados Unidos de América, se agravaron, se han visto agravados probablemente por el mal diseño, la mala construcción de la moneda única y del Banco Central Europeo. Ya meterse un poco en cuestiones bastante más económicas, pero lo que sí es cierto es que los 17 países que están en el euro tienen sistemas fiscales distintos y una moneda común. Esa moneda común no puede hacer frente, no se pueden tomar medidas que satisfagan a esos 17 sistemas fiscales distintos, sobre todo cuando unos están en unas crisis bastante pronunciadas, como Grecia, como Portugal, como Irlanda, en menor medida parece que España, ya lo iremos viendo, y otros pues en la crisis pues, la han sufrido muy poco, incluso en algunos casos ciertas facetas de la crisis les está viniendo bastante bien. Como por ejemplo a Alemania, que incluso a mí me resultó un poco chocante el hecho de que la deuda soberana alemana se estaba colocando algunas veces a intereses negativos, lo que quería decir que se devolvía detrayéndole una parte, no solo no dando intereses, sino detrayéndole una parte por la confianza que daba en su devolución. Eso desde luego, financiarse y luego tener que devolver menos de lo que le prestan es magnífico.
El Banco Central Europeo además se diseñó de una forma bastante limitada, en el que prácticamente se le dio apenas las funciones no de banco, sino de lucha contra la inflación, y no ha podido hacer las funciones de casi cualquier otro banco central de un país con moneda propia, en el que se deben tomar una serie de medidas financieras, monetarias, para hacer frente a algunas situaciones críticas, por algunas situaciones económicas, como puede ser, por ejemplo, devaluación de moneda, que en algunos contextos muy concretos pudiera ser beneficioso, aún teniendo sus peligros y sus efectos negativos. En España, en concreto, nos vemos aún agravado, esta crisis más agravada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el estallido de la burbuja, de la burbuja financiera mundial, produjo además inevitablemente el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La excesiva especulación que vivimos en España con respecto a los inmuebles se produjo por varios factores. Uno es por una deficiente legislación al respecto de los inmuebles, de la ley de valoraciones y del suelo. Otro de los factores fue Vox Populi, y no se ha luchado suficientemente contra ello, el exceso de corrupción urbanística. Y otro también, la actuación de prácticamente la ciudadanía en general, por lo menos las personas que suscribían créditos hipotecarios, y sobre todo el sector bancario, y la deficiente o inexistente regulación de ciertos aspectos por parte del Estado. El exceso en créditos hipotecarios, a 40, 50 años, a mi modo de ver, es un poco disparate, porque supone que alguien que está trabajando pero que tiene apenas 20 años, suscribió un crédito hipotecario que va a terminar pagando a los 60. Eso da por supuesto que ese nivel adquisitivo de esa persona se va a mantener los 40 años siguientes. En muchos casos será cierto, individualmente, pero en el caso de un país o de una economía, eso no es así. Va a suceder antes o después que habrá una crisis económica, mayor o menor, pero eso producirá que en muchísimos de esos casos habrá un gran fallo, muchos fallidos créditos hipotecarios. Eso va, como ha sucedido en España, a estallar la burbuja inmobiliaria. Además, la facilidad de acceso al crédito produce que esa abundancia de dinero destinado a compra de inmuebles produce un gran aumento en la construcción de inmuebles, una oferta cada vez mayor y a un precio cada vez mayor, debido a esa facilidad de acceso a crédito y a ese aumento del capital disponible en ellos. Así nos vemos ahora con que hay muchísimas empresas. Yo creo que el mayor tanto por ciento de empresas del sector en el que han cerrado empresas ha sido el de la construcción. Ha aumentado muchísimo el paro, sobre todo en el sector de la construcción, y una de las principales causas de la inestabilidad o de las dificultades del sector bancario y del sector financiero proviene de esos créditos hipotecarios asociados, y que ahora se ven fallidos y no pueden resolverse conforme a las condiciones del contrato, sino de tener una resolución anticipada de ejecución del crédito y de subasta pública de viviendas. En Canarias, en concreto, tenemos otra medida más que no es exactamente que nos agudice la crisis, sino que hace que Canarias, con respecto al resto de España, la sufra de una manera más acusada, y es la sanidad y la educación. Desgraciadamente, Canarias en educación está a la cola de España, en educación y en sanidad, quizá no en todos los parámetros, pero sí en muchos de ellos. También Canarias está a la cola de España, y muchas veces en servicios sociales, en prestaciones sociales, también lo está. Esto es un factor que, independientemente de su más o menos difícil cuantificación directa en el agudizamiento de una crisis o en salir de ella, es indudable. La relación que guardan en cualquier país, salvo casos puntuales de países petroleros o paraísos fiscales, en cualquier economía normal, hay una relación directa entre educación, sanidad y economía.
más que con muy buena sanidad y educación y economía, más que una relación directa o una aplicación directa de aumentando la sanidad y la educación mejora la crisis, lo que sí desde luego es cierto es que empeorando la sanidad y la educación, la economía no va a mejorar. En todos los países guardan proporción. Nosotros, si vemos un país que tiene una sanidad y una educación mala, como sucede en muchas zonas del mundo, en África, en Sudamérica, tienen peor sanidad y educación y peor economía. Económicamente están peor que España, o peor que en Europa, o peor que en Estados Unidos, que tienen una sanidad y una educación mejor. Dentro de Europa, pues Suecia, los países nórdicos, que tienen una sanidad y una educación pues, bastante superiores y un peso del Estado del bienestar superior al nuestro, disfrutan de una economía mejor. El caso de Islandia es distinto porque además es un país bastante más pequeño que estaba fuera del euro, que solo son unos 270.000 habitantes y no una gran economía. Y tomaron un camino radicalmente distinto. Y con respecto a España, lo vemos en Canarias con respecto al resto de las autonomías. En Canarias tenemos peor sanidad y educación, también tenemos la tasa de paro más elevada y también tenemos una tasa de economía sumergida que probablemente sea bastante superior para la mayor parte de las economías de nuestro país. Después de analizar someramente estas falsas causas de la crisis del déficit público y el peso del Estado del bienestar, y haber visto cuáles probablemente sean las reales, las estrategias actuales que se están tomando, cuáles deberían ser, o apuntar por lo menos algunas de las que podrían ser. Actualmente las dos medidas o los dos énfasis fundamentales que se están dando, sobre todo desde el ámbito público, son austeridad y lucha contra el déficit público. A mi modo de ver, de una forma equivocada. Con respecto a la austeridad, porque el término se está utilizando mal, probablemente para encubrir una buena cobertura a ciertas medidas. La austeridad es prescindir de lo superfluo y de lo innecesario. No radicalizando tanto el concepto, suavizándolo un poco, sería al menos disminuir lo superfluo y lo innecesario. Pero yo me pregunto, la educación y la sanidad, ¿qué tienen de superfluo o de innecesario? Es una de las principales razones de existir de un Estado, no de un Estado de bienestar, de un Estado. El promover la sanidad, la educación, los servicios públicos entre sus habitantes, de superfluo y innecesario tienen poco. Pero no solo eso, sino que, como apuntaba antes, las inversiones en sanidad y en educación se van a traducir indefectiblemente en mejora de la economía, por la proporción que guardan entre ellas. Mejor educación, mejor instrucción, mejor sanidad, no de una forma a lo mejor cuantificable, como una factura en una tienda, se van a traducir en una mejora económica, desde luego que no a corto plazo. No en esta legislatura que se toma ahora o cualquier otra legislatura. En 4 años no vamos a haber mejorado el país de la noche a la mañana por una sanidad y una educación mucho mejor. Pero eso es así, a medio, a largo plazo, pero es así, y es la mejor forma además de luchar contra una crisis, y no ya de luchar contra una crisis, sino de mejora de la vida de los ciudadanos de cualquier país. Por ejemplo, en España no hay más que ver la educación que había en los años 50, en los años 60, y la facilidad en la educación que ha habido hasta hace poco, que parece que ahora se está mermando también en nombre de una falsa austeridad. La educación ha cambiado muchísimo en España. Ahora muchísima más gente tiene acceso a la educación, por lo menos la educación básica, y muchísimo menos tasa de analfabetismo, ya casi no existe, gracias a Dios. Y eso se ha producido en que España ha dado un salto cualitativo, social y económicamente enorme desde esos años hasta ahora, igual en proporción directa. En cualquier país lo hace, en el nuestro también, y en nuestra autonomía también. Por eso estamos a la cola del paro, a la cola de la economía, porque estamos a la cabeza en mala sanidad o en deficiente sanidad en proporción al resto de España y en educación. La lucha contra el déficit público, a mi modo de ver, también es una salida falsa, una medida equivocada, tal como la exponen. Hay que luchar contra el déficit público, es decir, como somos pobres, no nos podemos gastar más de lo que tenemos. Eso es una familia, es cierto, pero un país no funciona así las cosas. La economía de un país y el déficit superávit de un país funciona distinto al de las personas normales, a una economía familiar o personal. Lo cierto es que cuando no se puede acudir a tener déficit público, cuando no se puede tener déficit público,
en las épocas de bonanza económica. Si en las épocas en las que la economía va bien estamos gastando más de lo que generamos, ese déficit público en el que estamos incurriendo, ¿cuándo lo vamos a pagar? En las malas épocas económicas. Eso no va a suceder, desde luego. Ahora no vamos a poder pagar el déficit que traíamos de atrás. Es precisamente lo contrario. En épocas como las de ahora, cuando hay que acudir a tener algo de déficit público, no cualquiera, con verdadera austeridad, pero si se incurre de la forma más controlada posible, con el menor déficit público posible, pero se incurre en él, porque se está invirtiendo en medidas que van a hacer que nuestra economía crezca, mejore, y que el día de mañana, gracias a esas inversiones, aún acudiendo al déficit público, nuestra economía mañana pueda absorber estas pérdidas. Es una de las salidas que hay que tomar, larga, difícil, dura, pero es así como funciona. Por ejemplo, en sanidad y en educación, no me canso de decirlo, esas inversiones, por supuesto, eficientes, eficaces, controladas, van a hacer que nuestra economía mejore mañana. Y con una economía mejor en el futuro vamos a poder absorber ese mínimo déficit en el que podemos incurrir ahora. En realidad, yo les decía lo de los 400 euros de Zapatero, que el mismo tipo de medidas económicas es igualmente equivocada. Por eso, en época de bonanza económica, no se puede repartir el superávit del superávit fiscal, el superávit que se pueda tener a nivel público, hay que destinarlo precisamente a enjugar el déficit en el que se ha debido incurrir en épocas de crisis para poder salir de ellas, haciendo inversiones que hagan crecer. Estas son estrategias alternativas a las que se están tomando ahora. Por supuesto son lentas y probablemente por eso no son políticamente rentables y no se están tomando, cuesta mucho más tomarlas en la mayor parte de los casos. Yo además echo en falta, con respecto a las causas de la crisis, con respecto a las medidas que se están tomando y a las que se pueden tomar, echo en falta varias cosas. La primera es que, como conté al principio, no veo yo que haya debate, que haya estudio, que se analice, no lo veo yo públicamente, el estudio de, o por lo menos abordar si la crisis económica está conectada con otras posibles crisis que hayan, pero además no veo yo que se aproveche la crisis para chequear mucho más a fondo una economía y, por ejemplo, en España luchar contra la economía sumergida. La economía sumergida, que puede andar por la magnitud, yo no le voy a dar una cifra exacta porque además no soy economista, un 30%. Eso es una barbaridad. Eso significa una proporción enorme, inaceptable de la economía que no contribuye a las arcas públicas, al esfuerzo colectivo de todos. Incluso a nivel más concreto, se dan muchos casos de empresas que están cerrando por competencia desleal, personas, pequeñas empresas que prácticamente no están legalizadas, no se forman como empresas, o autónomos que no están dados de alta como autónomos, que no cotizan, que no ofrecen facturas, que no ofrecen nada, y que debido a que tienen unos costos de funcionamiento muchísimo mayores, porque no cotizan, no pagan contribuciones, no pagan impuestos y no pagan tasas, hacen competencia desleal a precios más baratos que empresas que están haciendo verdaderos esfuerzos por cambiar la crisis, pero que no pueden hacer frente a esos precios desleales que se ofrecen desde la economía sumergida. Con respecto a la economía sumergida, hay que luchar contra ella, pero hay que luchar con un poco de cabeza y sobre todo ofreciendo confianza, y a mi modo de ver no se está haciendo de esa forma. Tomar medidas de crisis económica, ¿eso está bien o está mal? Pues según se mire, ¿no? Hace unos días he empezado una publicación de humor en Canarias que se llama El Baifo Ilustrado, y ponían, jugando con las noticias, y ponían un titular: expulsan de una tertulia radiofónica a un tertuliano porque se descubrió que sabía de lo que hablaba, ¿no? Bueno, quien cuenta esto acude todos los días a una tertulia de radio. He estado además dirigiendo miles de tertulias, ahora hago de tertuliano, y en 20 minutos a uno le preguntan y le piden que hablen de... y la situación se va alargando hasta plantear una cuestión de crisis social.
Para todo ello está hoy la presencia de Tony González y de Juan García Luján, a quien le voy a ceder la palabra para que haga la presentación. Bueno, pues hola, muy buenas noches. Gracias, Tomás. Antonio González Hernández es abogado y viene a hablar de economía. Carácter alternativo ni revolucionario, asunto que en otras épocas de nuestra historia, para no extendernos al siglo XIX, pues se planteó durante la Segunda República, se plantearon alternativas políticas de tipo revolucionario al sistema democrático de la República. Sin embargo, en nuestra época lo que hay es una profunda, digamos, aceptación del sistema y unas críticas llenas de propuestas y de reforma. Y yo creo que la intervención de Tony González se plantea dentro de ese planteamiento de persona crítica con el sistema, que plantea alternativas y plantea propuestas de mejora al funcionamiento del sistema, al sistema económico y al sistema político. Y ahora, con la crisis económica, el sistema económico es el objeto de revisión y de profunda crítica. Como hablábamos antes, la crisis va desenvolviéndose y las propuestas de reforma o de solución o de atajo de los problemas de una época terminan quedando desfasadas en la siguiente. Este acto que vamos a celebrar con nuestros invitados, don Antonio González, y su presentador, don Juan García Luján. Desde hace ya algunos años se están empezando a ver muestras y síntomas del malestar existente en nuestro país por el funcionamiento del sistema político, y no solamente con motivo de la crisis, aunque sí y mucho más, pero desde hace mucho tiempo no solamente se ven críticas muy razonadas y profundas del funcionamiento del sistema, sino que también se ven propuestas de carácter reformista, si bien no de carácter